Saludamos a Nora Isabel Saldarriaga, ella es la directora de la Fundación Forjando Futuros. Recordemos que esta es una entidad que representa judicialmente a víctimas en los procesos de reclamación de tierras. Directora, buenos días, un saludo muy especial y gracias por aceptarnos esta entrevista. Muy buenos días a los televidentes. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, directora, ya hablábamos sobre la situación ocurrida durante este fin de semana en la subregión de Urabá, pero además teniendo presente el llamado que están haciendo varios líderes reclamantes de tierras en esta subregión. ¿Qué panorama tienen ustedes desde Forjando Futuros frente a todo lo que está pasando con esos líderes? Sí, nosotros hemos hecho de manera permanente la denuncia porque se siguen asesinando a los líderes y lideresas en todo el territorio nacional, tanto líderes reclamantes de tierras como otros líderes que trabajan en favor y en la defensa de los derechos de los campesinos. La semana pasada, el día viernes, habíamos denunciado el secuestro de Miro y por supuesto hemos denunciado las amenazas que de manera permanente reciben los campesinos que están siendo restituidos, que llegan a sus predios y que hoy nuevamente reciben amenazas de grupos ilegales en estos territorios. Nosotros insistimos en que hay que garantizar la seguridad de las víctimas y especialmente de los campesinos que retornan, ya sea a través de un fallo o ya sea de manera voluntaria, porque muchos de estos campesinos también están regresando de manera voluntaria a ocupar sus predios. Directora, pero ¿a quién le corresponde cuidarlos? ¿Al ejército, a la policía? Y hoy en el gobierno donde su anterior director hace parte, el doctor, hace parte del gobierno nacional, pensaría uno que se robustecería un poquito más ese cuidado, esa reclamación que es evidente del acompañamiento para estas personas que solicitan la tierra, es un tema legal. ¿Qué pasa? ¿A quién le corresponde ayudar a proteger a estos reclamantes de tierras? Bueno, aclarar que Gerardo Vega, que era el director de la Fundación Forjando Futuros, no es el director de la Unidad de Restitución de Tierras, es el director de la Agencia Nacional de Tierras, que tienen competencias diferentes. El director de la Unidad de Restitución de Tierras es el doctor Yules. Él es el que tiene a cargo todos los temas que tienen que ver con la restitución de los predios que son reclamados por los campesinos y que fueron despojados o obligados a abandonar. Gerardo tiene otra tarea. Gerardo tiene que ver más con la formalización de los predios baldíos y la compra y asignación de tierras a los campesinos que hoy no tienen tierras. Pero bien, igual la situación es compleja en ambas entidades. Sabemos que tienen que rodearse los campesinos, por eso pues le hemos insistido a la fuerza pública, a la policía, al ejército, al Ministerio de Defensa, que tiene incluso, el Ministerio de Defensa es quien da el concepto de seguridad en los territorios, y por eso les hemos insistido de que hay que garantizar la seguridad en esos territorios donde hay fallos de restitución de tierras y en donde ya se han microfocalizado los territorios para hacer los procesos de restitución en el caso específico, como sucede en la región de Urabá. Directora, pero ¿podría decirse que el caso de Emironel Sánchez Medrano, está vinculado precisamente a su gestión como reclamante de tierras? ¿Siguen en riesgo esas personas que están haciendo y adelantando estos procesos en Colombia a juicio de Forjando Futuros? Sí, claro, los campesinos siguen siendo amenazados. Incluso los jueces dan un fallo. Los campesinos se les entrega el predio, se les hace la entrega material, y aún después de que hay un fallo donde un juez de la República dicta una sentencia, los campesinos siguen siendo amenazados, siguen siendo hostigados, se les queman sus parcelas, los cultivos, se les obliga nuevamente a desplazarse. Entonces el constante hostigamiento de quienes no están de acuerdo con la restitución, de quienes hoy son opositores a la restitución de tierras, es permanente en algunos territorios del país, y por eso es muy importante que la fuerza pública
llegue a territorios y acompañe a los campesinos que llegan allí a retornar y que reciben sus predios después de un fallo que dicta un juez de la República. Directora, Emiro Sánchez había interpuesto alguna denuncia o por lo menos la había hecho conocer alguna amenaza contra su vida, y hay otros también defensores de reclamantes de tierras que estén en la misma situación de Emiro. Pues obviamente usted nos dice el riesgo, pero han expuesto las amenazas. Sí, los campesinos de manera permanente exponen sus amenazas. Tienen sus esquemas de seguridad. Emiro, por ejemplo, tenía un esquema de seguridad pues porque tenía un riesgo, y muchos otros campesinos que de manera permanente exponen la situación, no tienen esquemas, no están protegidos por la UNP, pero que sí sabemos que tienen un riesgo permanente, pues porque en los territorios donde ellos hacen la reclamación, pues todavía hay grupos ilegales, hay empresas que se oponen a la restitución, y bueno, también hay situaciones de conflicto permanente en esos territorios que impiden que el proceso de restitución marche de la manera que debería marchar, y que los campesinos sigan teniendo un riesgo permanente. Directora, antes de que Paula pregunte, ¿hay diferencia en la respuesta de este gobierno con el gobierno anterior frente a las solicitudes de protección para estos reclamantes? Sí, claro, este gobierno ha estado más presente. El director de la Unidad Nacional de Protección es un hombre que conoce la situación de los campesinos y las campesinas en todo el territorio nacional. Los directores de las entidades como la URT están muy prestos a escuchar la situación de los campesinos. El ministro de Defensa también está muy presto. Creemos que es una situación muy compleja la que está viviendo el país. Sabemos que hay una oposición fuerte y férrea a las políticas de este gobierno, pero también entendemos que hay una situación de conflicto de grupos ilegales en algunos territorios que son estratégicos, como en la región de Urabá, y por eso hoy la situación es tan compleja, específicamente en la región de Urabá y Córdoba. Directora, ¿cuántos fallos hay en esos momentos para la región de Urabá pendientes de restitución de tierras? El proceso de restitución de tierras en general tiene muy pocos fallos. Nosotros conocemos las 8.000 sentencias que se han emitido por parte de los jueces de restitución de tierras, pero también hemos hecho una forma de manera permanente de que esto significa un porcentaje muy bajo frente a las solicitudes de los campesinos y campesinas a nivel nacional. El porcentaje es inferior al 6%, y esto significa que no se ha avanzado de la manera que han esperado los campesinos en el proceso de restitución, en el proceso de entregarle a los campesinos sus tierras. Por eso, hace muy poco en la región de Urabá, los campesinos hicieron una protesta en el cual manifestaron su inconformidad y reclaman tanto de los jueces como de la unidad que se actúe de manera pronta, que la unidad incluya en el registro a mayor número de campesinos, y que cuando pasen a la instancia judicial los jueces actúen de manera rápida, como estaba escrito o como está preceptuado en la ley. Doctora, usted le decía ahora a mi compañera Andrea que ese gobierno ha estado más presente, pero siguen matando los líderes, siguen matándolos. Es decir, había una esperanza que con el cambio de gobierno esto no pasara. Usted dice que hay compromiso de todo el mundo, ministro, pero lo siguen matando. Y la pregunta es muy sencilla: ¿quién está matando los líderes reclamantes? ¿Quién? Yo le ayudo, ¿quién puede ser? O sea, usted dice fuerzas encontradas, pero es la oportunidad. No sé si pongo en riesgo algo suyo o de seguridad suya, si la pongo contra la pared, pero es la oportunidad de decir a la gente de Antioquia que nos ve y del país, ¿quién está matando a los reclamantes? Sí, nosotros hemos denunciado que hay grupos en el Urabá antioqueño
que tienen que ver con disidencias de las AUC. Los gaitanistas de manera permanente han estado en este territorio. Y bueno, también hay otros terratenientes que hoy no quieren que se haga la restitución y que de verdad los campesinos retornen a estos territorios. Directora, le agradecemos mucho, lamentamos mucho el asesinato de Emiro y esta presión constante a los líderes sociales y en este caso puntual a los líderes reclamantes de tierras. Estamos muy atentos y valoramos que nos haya atendido para conversar un poco de este asunto. Gracias, directora, y buenas gestiones en Bogotá. Muy amable. Muchas gracias, muy amable.